Por esto, a pesar de que hay abundancia de bienes, los pobres están abandonados y sufren de hambre. La infidelidad a Dios se extiende y la práctica religiosa se reduce cada vez más a una mera formalidad. La engañosa apariencia de un mundo a primera vista perfecto esconde así una realidad mucho más oscura, mucho más dura y cruel, en la que hay una gran necesidad de conversión, sanación. Ita, Juan Maneida, Marom Karaikona Baita, Dane Mag, Yatempu Idanebe, Cidade ne Riculos, Maibe, infelizmente, decadência moral mos, buras tebes. Iha ricusoin barak tebes, Maibe, Moris diakne, halo emak bit nain sira, matandelek. O di habosok sira, ho ideia ida, aromak, no sira ni hanoi nida ne, halo sira, sai ema egoístas, no injustos. Tamba ida ne, mas que cidade ne, iha rico soim barak, ema kiak sira, sai abandonados, no moris o hamlaha, infidelidade sai buras, no prática religiosa sai menos, lorom balorom, sai formalidade ida deit. Mundo ida nebe husi oin habosok ema, ka falso, nebe subarhela, realidade ida nebe na kukun, tristade ba conversão, balaran lua ca misericórdia, no ba cura. Por eso, que Dios abrirá ante ellos un futuro de esperanza, un futuro de alegría, donde el abuso y la guerra serán desterrados para siempre. Hará surgir para ellos una gran luz que los librará de las tinieblas del pecado, por el que están oprimidos, y lo hará no con el poder de ejércitos, por el poder de armas o riquezas, sino mediante el don de un Hijo. Detengámonos a reflexionar sobre esta imagen. Dios hace brillar su luz salvadora a través del don de un Hijo. Tambaidane, profeta haklaken bania con cidadão sira, katak maromak sei loke, horizonte fon ida basira, futuro ida ho esperança nok solok. Ianebe, opressão no funo, sei retambando banafatin. Nai maromak se halosira nabilan, ho roman bot ida, nebe se hasai sira, husi nakukun salanian, nebe hanehan. No idane, nai maromak se halo, laos o forsa liman kroatnian, laos o kilat ka rikusoin, mai be hodi haraik oan mane ida. Mai ita para uituan, hodi reflete imagem idane. Nai maromak halo nabila ni roman maksoin, liu husi karan kadong oan mane idam. En todas partes, el nacimiento de un hijo es un momento luminoso, un momento de alegría y de fiesta. Y a veces nos provoca también buenos deseos de renovarnos en el bien, volver a la pureza y a la sencillez. Ante un recién nacido, incluso el corazón más duro se conmueve y se llena de ternura. La fragilidad de un niño lleva siempre un mensaje tan fuerte que toca incluso los ánimos más endurecidos, trayendo consigo movimientos y propósitos de armonía,
y serenidad. Es maravilloso, hermanos y hermanas, lo que pasa cuando nace un bebé. Iha fatin hotu iha mundu ne, loron lavari kirania moris, mak momento nebe nabilan, hok solok no festa. Nebe hamosu iha ema hotu, desejo, kahakarak diak sira, atu hafon an iha buat diak, atu fila fali ba pureza no simplicidade. Iha bebe oan fuing moris ida nia oin, ema nia fuan nebe tos liu hotu mos, se sai mamar, no nakonu ho ternura. Ema sira nebe desanimado mos, hetan fali esperança. Ema sira nebe rende, kahakiduk ona mos, mehi fila fali. No fiar e a possibilidade, atu hetan moris ida nebe diak liutan. Cosa quan ida nia fragilidade, lori ho mensagem ida, nebe forti tebes, nebe taka toba ema sira nebe fuan tos liu hotu. Lori fila fali, hakara, ka propósito sira, atu hetan harmonia no hakmate. Maravilhoso tebes, buat nebe acontece, Wainhira Kosokoan Ida Moris. La cercanía de Dios es a través de un niño. Dios se hace niño. Y no es solo para asombrarnos y conmovernos, sino también para abrirnos al amor del Padre y dejarnos modelar por Él. Él, para que pueda sanar nuestras heridas, arreglar nuestras divergencias, poner en orden la existencia. Nehotu simplesmente Roman ida, nebehatudu baita Roman ida bot liudok, tambay amoris ne nia abu tomak, ita hetan nai maromak nia domin rohan laik, nia graça, nia providencia, no nia kbit lia fuania nebekria. Esta realidad se revela hermosa en Timor-Leste porque hay muchos niños y ustedes son un país joven en el que en cada rincón la vida se siente palpitar y bullir y la presencia de cada juventud y de tantos niños es un regalo, es un don inmenso, renueva constantemente nuestra energía y nuestra vida, pero todavía es un signo más fuerte porque hacer espacio a los niños, a los pequeños, acogerlos, cuidarnos y hacernos también nosotros pequeños ante Dios y Moris ida nebe bok anhela, nafunan, no ida ne makdom bot ida, presença ema fuensai barak, no lavarik sira, continuamente hafon moris matak, ka frescura, energia, xolok, no entusiasmo eminia povo nian. Mai be liutan ida ne hatudu sinal ida, tamba fofatin basira nebe ki ikliu, simu sira, taumatan basira, no halo itaan sai ki iha maromak futar oin, no iha emaseluk nia oin,
Sira ne hotu precisamente, mak atitude ne behalo ita na kloke bamaromak ni asaun. Ho halo ita ansai kiik, ita husik na maromak bito maknain, bele halo buat bot sira, tuir sa sukat niya domin. Hanesan Maria hanorin may ita, iha magnificat, iha celebração idane. Hoy veneramos a la Santísima Virgen como reina, es decir, la madre de un rey, que quiso nacer pequeño, hacerse nuestro hermano, pidiendo el sí de una joven humilde y frágil. María entendió hasta el punto que eligió permanecer pequeña durante toda su vida. Se hizo cada vez más pequeña, sirviendo, rezando, desapareciendo para hacer lugar a Jesús, incluso cuando esto le costó mucho. Idane duni makohin ita venera, Nossa Senhora nudar liurai feto, katak nudar liurai idane inan, Jesus, nebe hakarak moris nudar kosokoan, atusai ita niya maung aling, bodi confia niya halok bitnain, bar resposta, sim, nebe mai husi inam fuensai ida, kvit laik no kiak. No Maria compreende idane diaklos, toba niya hili, atu continua sai kiik na fatin iha niya moris stomak. Lorong balorong sai kiik liutan, hodi serbi no reza, hakiduk bakotuk, atu fofatin ba Jesus, maski idane susar bania, atu halo, wainhira niya la compreende di dia, buat hotu nebe acontece basic bania. Por eso, queridos hermanos, queridas hermanas, no tengamos miedo de hacernos pequeños ante Dios y ante los unos frente a los otros, no tengamos miedo de perder nuestra vida, de dar nuestro tiempo, de rever nuestros programas y redimensionar cuanto se requiera en nuestros proyectos, no para minimizarlos, sino para hacerlos todavía mejores a través del don de nosotros mismos y la acogida a los demás. Tambane maungaling ng feton doben sira, mai ita keta tauk, atu sai kiik, iha nai maromag futar oin, no iha emaseluk niya oin, atu lakon ita niya moris, atu fo ita niya tempo, no hare filafali ita niya programa sira, husik tiha buat rumah, husi ita niya an, atu maungaling ida, kainang fetong ida, bele sai dia kliutan no haksolok. Mai ita keta tauk, toba redimensiona filafali ita nia projeto sira, se ida ne necessário, la os atu hamenus tia projeto sira ne, mai be atu halo sira sai fura kliutan, liu hosi ita nia fo anrasik, no ita nia halok simu emaselu, no nia imprevisibilidade nebe buat ne loriho. Todo esto está muy bien simbolizado por dos hermosas joyas tradicionales de esta tierra, el Kaibauf y el Belak. Ambas son de metal precioso. Esto quiere decir que son importantes. La primera simboliza los cuernos del búfalo y la luz del sol, y se coloca en lo alto como adorno de la frente, así como en la parte superior de las viviendas. Simboliza fuerza y energía, y el calor puede representar el poder de Dios que da la vida. Además, puesto a la altura de la cabeza y en la cima de las casas, nos recuerda
que con la luz, la palabra del Señor, y con la fuerza de su gracia, también nosotros podemos colaborar con nuestras acciones y acciones al gran designio de la redención. Buat sirane hotu simbolizado dia klos, liu hosi adorno kafutar rua nebe furak tebes, kai bau no belak. Buat rua ne hotu halo husi osam folimbot, significa katak ne sasan importante. Ida primeiro, kai bau, simboliza karaudikur, no loro matan ya Roman, no ida ne tau iha as, hafutar rentos, nunemos iha uma kakuluk tutun, lau tuir forma uma kakuluk nian. Ida ne hatudu bakbit, energia, no manas, no bele representa kbit na maromak nian nebe fo moris. Mai be, laos ida ne deit, tamba ema coloca nia ia ulun, no ia uma kakuluk tutun, ida ne fo hanoin ita katak, ho Roman na maromak ni lia fuan, no ho força husi nia graça, ita mos, bele serviço hamutuk, ia plano bot salvação nian, liu husi ita nia escolha sira, no ação sira. La segunda, el Belak, que se pone en el pecho, complementa la primera. Recuerda la delicada luz de la luna que refleja humildemente en la noche la luz del sol, envolviéndolo todo con una fluorescencia ligera. Nos habla de paz, de fertilidad, de dulzura, a la vez que simboliza la ternura de la madre que con los delicados reflejos de su amor vuelve resplandeciente lo que toca por la misma luz, a su vez recibe de Dios. Keibauk y Belak, fuerza y ternura del Padre y Madre. Así manifiesta el Señor su realeza, hecha caridad y misericordia. Y cada uno de nosotros pidamos juntos en esta Eucaristía, como mujeres y hombres, como iglesia, como sociedad, saber reflejar en el mundo la luz potente, la luz tierna del Dios del amor, de ese Dios que, como rezamos en el Salmo responsorial, levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles. Ida segundo, Belak, ne matau ia hirusmatan, no nia completa ida primeiro, nia fohanoi niita kona ba fulan nia nabilan, kona ba raikalan, nebe hoharaikan reflete loromatan nia Roman, hodifalum buat hotu, ho Roman mihis mamar ida. Futarne significa paz, fertilidade, no larang maus, nos simboliza inan ida nia ternura, inan ida nebe, honia domin nebe delicado tebes, halo nabilan buat hotu, nebe nia kair, ho Roma nebe nia simu, husi nai maromak. Kaibauk no Belak, força no ternura, husi ama no husi inan, nune maknai maromak hatudu nia realeza, nebe halo ho caridade no misericordia. Tamba ne, iha Eucaristia ida ne, hamutuk, ita ida idak, nudar mane no feto, nudar igreja no sociedade, husu graça, sabedoria, a tu bele reflete e a mundo, Roma nebe forte no terna, husi maromak dominian, husi maromak ida nebe, hanesang ita hananu iha salmo responsorial ohin, nia foti emakbit laik husi rairahun larang,
no hasai ema kia osikia atu halo sira beletur ia ema bot sira led ihania povo. Irmãos e irmãs, Deus, Pai dos pobres, escolheu a humilde filha de São como templo da sua glória. É nossa Madre, Mãe e Rainha. Apresentemos-lhe as nossas súplicas. La Santa Creda her mundo nor herai idia. Nor hualalan fiar tamanahatin la te salvação dar maromak. Lepsai maromak ni sinal hualalan kore nor graça e bai pemoru normlala nahatin. Die nerai ulun by Rayon. Dia netais hina by tais mane. Ita harrohan. Dai coro, inifiseti, do amu Papa Francisco, tieni ministro damu-damu, igreja gige Gana, isa rau-rau, mutu rau-rau, ari tidini, mutu tidini. Do Cristo ge Evangelo, malebe lolo, mabati lolo. Povo sarani gini, Gana goba sai, ari tidini, mutu tidini. Ita harrohan. Mila o embon
pan lakengene muk masakuano gini rege hik sagal rege rontane huruk bulas hazal mila oeng gini rimilno hini huanno tege hilinsi hini lakno ina cine mila oen rieka o kau gucu tege rezel Itaharohan Gitareza no etiwaki lamia sarane sia nehemaing murikiak niralan bluri rene etik lalan nehemaing sia persisa na isanalir sia selu sia bluri rene na hati kati no mori miadik ni dadi no sia rene robo hati lalalan dame mia sia mamori do yamu Deus ni tatoong no sai lalan litan. Itaharohan Neo hitpah bitimo nobatemen. Hen moin natuin nam lile nektoesa ini. Es naba nalalin bihit nono mahit lalan. Nabe na fena mana hakep. To matafasin ok-oke bi justisa inanan. Manek malomis tukamtuk. On fetov manauf. Olive matataf. Itaharohan La afituru tunitame São Pedro e Elupain apurenanukani no Eucaristia teinu enere navar uan tomoke hofoine no Cristo e hura lauhana metoru reuni acita. Itaharohan Acolhei, ó Pai, as nossas súplicas e dai-nos o vosso Espírito Santo para que glorifiquemos o vosso nome como Virgem Maria com a santidade da nossa vida. Per Cristo Senhor nosso.
Orem, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos oferecemos, Senhor, os nossos dons na memória da Virgem Santa Maria e vos pedimos que venha em nosso auxílio o vosso Filho feito homem, que a vós se ofereceu na cruz como oblação imaculada. Ela que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Na vossa inefável misericórdia e justiça, dispersais os soberbos e exaltais os humildes. A Cristo, vosso Filho, que voluntariamente se humilhou até a morte, vós o coroastes de glória e o sentastes à vossa direita como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a Virgem Maria, que humildemente quis chamar-se vossa escrava e pacientemente suportou a ignomínia da cruz e do seu Filho, e a exaltaste sobre os corros dos anjos, para que reine gloriosamente com Cristo, intercedendo por todos os homens, como advogada da graça e rainha do universo. Por isso, com os anjos dos santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que, de um extremo a outro da terra, vos oferece uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ela ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse,
partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos.